Supercrack Estrella presenta los Grigori viajeros del tiempo del futuro. ¿Eran los Grigori humanos viajeros del tiempo? Pensemos cómo se verían los humanos si viajaran al pasado. Se verían como gigantes, ya que en la evolución del humano hemos crecido en tamaño, por lo que es lógico suponer que un humano del futuro, que viajara en el tiempo, se viera como un gigante, y eso es lo que ocurrió con los Grigori. Los Grigori son ángeles caídos distintos a los que nos cuenta la Biblia, por lo que podríamos creer que estos en realidad eran humanos del futuro. ¿Cuánto medía antes la gente? Hace unos 108 años, 1914, la estatura promedio de los adultos varones rondaba entre 1,60 a 1,70 metros, mientras que la de las mujeres rondaba alrededor de 1,50 metros. Hoy día, los adultos humanos miden unos 10 centímetros más en promedio que sus antecesores de hace 100 años. ¿Cuánto medían las personas en 1500? La altura media de los españoles ha ido creciendo a una media de unos 10 centímetros cada siglo. Así, los datos estadísticos nos revelan que en el siglo XVI la estatura media era de 1,40 mts. De los extremeños se conocen pocos datos, pero algunas estadísticas parciales indican que responden a la talla media nacional. Por ejemplo, en la primera ley de reclutamiento que data del siglo XVII, su talla estaba dentro de la media nacional, que era de 1,60 mts. También se conoce la talla que dieron algunos prohombres de Extremadura. Así, Francisco Pizarro, el gran conquistador de Perú, solo medía 1,45, a pesar de haber sido uno de los más grandes conquistadores de América, junto con Hernán Cortés, conquistador del Imperio Mexicano y un sinfín de ellos, y García de Paredes, el llamado Sansón extremeño por la increíble fuerza que desarrollaba, que lo mismo arrancaba con sus brazos rejas de las ventanas que pilas bautismales incrustadas con cemento en los muros de las iglesias, y al que ya me referí recientemente en otro artículo, pues tampoco llegó a tener una estatura alta, porque solo medía 1,65, se sabe también que aquella primera ley de reclutamiento del ejército, dejaba exentos del contingente Oleva que cada año tenía que incorporarse a la antigua mili, a los menores de. Pero también excluía a los llamados gigantes o más altos, que pasarán de 1,80 metros. Hay que aclarar que el hecho de ser más bajo o más alto de estatura, por sí solo, ni es un estigma ni para nada determina las cualidades ni los valores de las personas. Y tan respetables son como personas tanto un enanito como un gigante. Goliat, según las escrituras, medía 2,90 mts, lo que no fue óbice para que fuera vencido por David. De hecho, todo un emperador como Napoleón Bonaparte, que vivía bajo el complejo de ser bajito, por eso se las ingeniaba para aparentar lo contrario, inventándose su teoría de que la estatura de los hombres no se mide de los pies a la cabeza, sino desde la cabeza hasta el cielo, que era la forma de que fueran los más cortos de talla los que midieran más. Y se sobrecompensaba su baja estatura de 1,68 haciéndole la guerra a Europa, ganando batallas y ambicionando el poder. Por su parte, también las mujeres bajitas suelen defenderse aseverando que las mejores esencias de aromas y perfumes vienen en tarritos pequeños, y las menudas de talla suelen disimularlo muy bien valiéndose de largos tacones. Es por todo esto que si un humano viajara en el tiempo con una máquina, este por pura lógica sería visto como un gigante y su descendencia con las mujeres del pasado fueran más grandes en tamaño. Esto es lo que ocurrió con los Grigori viajeros del tiempo del futuro. La Biblia proporciona un par de escasos detalles sobre el aspecto de Jesucristo. Pero no hace referencia sobre cuán alto era Jesús. Para algunos, eso es clave. Significa que tenía una estatura promedio. En Mateo 26, 47, 56, por ejemplo, Judas Iscariote tuvo que señalar a sus soldados romanos en Getsemaní cuál era Jesús entre sus discípulos. Esto sugiere que su talla era similar al resto. Por otra parte, el Evangelio de Lucas presenta una anécdota sobre un recaudador de impuestos bajito llamado Zaqueo que busca ver a Jesús. Así explica Lucas 19, 3, 4. Jesús se dirigía hacia él, y Zaqueo quería ver cómo era. Pero Zaqueo era un hombre bajo y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro. Si Jesús hubiese sido un hombre bastante alto, Zaqueo podría haberlo visto, incluso por encima de las cabezas de los demás. Además, en varios textos de la Biblia se suele establecer explícitamente cuando ciertas personas son altas, o bajas, como Zaqueo. Así, figuras bíblicas como Saúl y Goliat se describen en términos de su altura. Entonces, ¿cuál era la altura de Jesús? Probablemente tenía una estatura promedio para su época.
Y para deducir su talla exacta, algunos eruditos han observado a personas que vivieron en el Medio Oriente durante el primer siglo. Navegando entre las curiosidades de la Biblia, nos encontramos con episodios y personajes realmente asombrosos. Entre los nombres de los ángeles, aparecen figuras poderosas como las de Uriel, Gabriel o San Miguel Arcángel, pero el terreno de los ángeles caídos parece ser mucho más amplio y rico de lo que nos llega a la mente en primera instancia. Al hablar de ángeles expulsados del cielo, el primero al que recordamos es al legendario Lucifer, dueño y señor de toda la maldad que hay en el mundo. Pero antes de la existencia de esta figura, existió otro grupo de ángeles que incumplió la misión que Dios les había encomendado y por ello pagaron un alto precio. Se trata de los Grigori. El vocablo Grigori proviene del griego ergoro y significa vigilantes o guardianes. A este grupo de ángeles caídos se los conoce también como los hijos de Elohim. Se cree que eran unos 200, y que habían sido designados por Dios como los ángeles vigilantes, teniendo la función de vigilar el comportamiento de las personas. Según cuenta la tradición judía, especialmente la recogida en el libro de Enoch, los Grigori fueron enviados a la tierra específicamente para vigilar a los hombres y enseñarles la justicia y la verdad. La función de los Grigori era, como vemos, muy importante. Eran seres gigantescos que se diferenciaban físicamente de los seres humanos. Debían fungir como los pastores de las personas y enseñarles a vivir, a fabricar y utilizar sus utensilios y armas. También tenían que vigilar los comportamientos e interacciones de las personas, siendo el reporte directo a Dios sobre el mundo de los hombres. Pero estos seres pronto se convertirían en ángeles caídos, expulsados del cielo. Estos Grigoris eran seres gigantescos como lo serían seres llegados del futuro. Entre los tipos de ángeles, los Grigori tenían una función afable, sencilla y bastante agradable. Su función era simplemente acompañar y vigilar el desarrollo de la vida de los primeros humanos. Pero tenían una única norma, una que debían cumplir para evitar castigos. No debían interferir bajo ninguna circunstancia en los actos humanos ni establecer relaciones cercanas con las personas. Esto es lo mismo que nos cuentan de lo que tiene que hacer un viajero del tiempo que viaje al pasado. No debían interferir bajo ninguna circunstancia en los actos humanos ni establecer relaciones cercanas con las personas. Los Grigori violaron la norma de una manera garrafal. Se enamoraron de las hijas de los hombres, y llegaron incluso a casarse con ellas y tener descendencia. Por pura lógica, estos hijos nacerían mucho más grandes al mezclarse con los humanos del futuro. De aquellos vínculos entre las mujeres y los Grigori nacieron criaturas extrañas, los Nefilim. Aquellos descendientes de tan raras parejas eran vástagos que formaron una propia raza de gigantes híbridos y salvajes. Los hijos de los ángeles caídos eran criaturas malignas, que carecían de cualquier capacidad espiritual y estaban impedidos de resucitar en el fin de los días. Todos eran varones con una fortaleza física impresionante, que plagaban la tierra de terror. Un híbrido del hombre del futuro, con la mujer del pasado. Al mezclarse salió algo extraño, teniendo en cuenta el salto evolutivo tan grande que tuvo que ser eso. La otra grave consecuencia del vínculo entre los Grigori y los seres humanos, es que los ángeles caídos transmitieron a las personas un caudal de conocimientos que no debían. Pensemos por un momento en estos viajeros del tiempo, enseñando un teléfono móvil en el pasado. Las funciones de cámara de foto o de video podrían funcionar, ya que son herramientas independientes del Internet. Otra cuestión sería la batería para recarga en ese tiempo, algo que sería imposible, pero tenemos que pensar que durante un tiempo sí podría haber estado en funcionamiento. Sería estas cosas las que enseñaron los Grigori, entre otras cosas, en el pasado. El desequilibrio que estas enseñanzas y la violencia de los Nefilim produjeron, llevaron a los hombres a la guerra y la corrupción. Dios, enfadado, expulsó a los Grigori del cielo, convirtiéndolos en ángeles caídos. Si bien la mayoría de las hipótesis defienden que fue por amor que estos ángeles se vincularon con las personas, algunas otras exponen que aquellas relaciones no fueron más que un sabotaje a los planes divinos, en un intento de contaminar a los humanos y que no tuviera lugar el advenimiento del Mesías. ¿Qué ocurrió luego de la expulsión de los ángeles caídos? Según algunos escritos de la tradición judía, debido a las tragedias que los Grigori provocaron, los hombres empezaron a clamar ayuda al cielo. Todo a su alrededor se había convertido en un campo para la violencia, las agresiones e incluso la crueldad. Para limpiar la tierra de gigantes, Dios envió el diluvio universal.
Encargó al arcángel Uriel que buscara a Noé y a su familia, que eran los únicos que vivían bajo las más auténticas leyes de Dios. Le pidió entonces al hombre construyera un gran arca, en la que llevara una pareja de cada especie de animales de los que habitaba la tierra. Solo los seres que iban sobre el arca de Noé lograron sobrevivir a la destrucción. En una biblioteca histórica en la ciudad de Treveris, Trier, en Alemania, hay un manuscrito que probablemente fue hecho entre los años 800 y 825, que contiene una versión del libro bíblico del Apocalipsis completamente ilustrado. Un grabado muestra la lucha del arcángel Miguel contra los ángeles rebeldes. En ese grabado hay dos grupos de ángeles, los rebeldes y los que permanecieron fieles a Dios. Lo interesante es que no hay ninguna distinción entre ambos grupos, solo la posición de cada uno en el cuadro, dice Edin Sued Abu Mansur, profesor del Departamento de Teología y Ciencias de la Religión de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Esa es quizás la representación más antigua de los demonios de la que se tiene noticia, señala. El diablo es representado como un enorme dragón, pero sus compañeros rebeldes y decaídos son iguales a los ángeles que los derribaron. Tienen alas, vestiduras largas, cabellos rizados, lo único que les falta es la aureola, describe la periodista y escritora italiana Paola Giovetti en su libro L'Angelo Caduto, el ángel caído. Según Abu Mansur, a lo largo de la historia, se observa una correlación entre diversos momentos políticos y sociales y las representaciones del diablo. En el campo de las artes pictóricas, escultóricas o literarias, el intento de trazar un desarrollo cronológico de la imagen del diablo difícilmente rendirá buenos frutos. Hay contradicciones y permanencias en diferentes formas de representarlo, que se superponen sin ningún criterio claro y aprehensible, afirma el profesor. Hasta el siglo XI casi siempre fue retratado con apariencia humana, apunta. En Occidente, a partir del año 1000, el diablo comienza a ser representado con apariencia grotesca y monstruosa, entre humano y animal. En una biblioteca histórica en la ciudad de Treveris, Trier, en Alemania, hay un manuscrito que probablemente fue hecho entre los años 800 y 825, que contiene una versión del libro bíblico del Apocalipsis completamente ilustrado. En ese mismo año, el 825, habría pruebas de máquinas del tiempo en el cielo. La leyenda nos cuenta que Santiago, uno de los apóstoles de Jesucristo, fue pasado a espada por orden de Herodes Agripa I en marzo del año 44. El cadáver fue robado por sus discípulos y lo trasladaron desde Palestina a Hispania, a la lejana Galicia, la tierra donde el apóstol había predicado. La barca se alejó y, tras muchos días de travesía, a través del Mediterráneo, cruzó las columnas de Hércules, salió al océano Atlántico y llegó misteriosamente hasta el puerto romano de Iria Flavia, la capital de la Galicia romana. El origen de Compostela. Cuando la embarcación llegó sin tripulación, quiso el destino que quienes la encontrasen fueran humildes pescadores cristianos que habían conocido en vida al apóstol. Reconocieron el sepulcro por el escudo y grabado que habían dejado sus discípulos. Lo extrajeron de la barca y lo sepultaron sobre una enorme piedra que se fundió transformándose en un sarcófago. En el año 825, un eremita llamado Pelayo quedó sorprendido por unas luces llamativas que surgían de la tierra. Avisó al obispo Teodomiro de Iria Flavia, quien descubrió que las luces indicaban el lugar exacto donde los discípulos habían enterrado el cuerpo del decapitado Santiago el Mayor, oculto tras una densa vegetación. Se trataba de una estrella brillante y fija, de donde Campus Stellae, Compostela, que indicó dónde se encontraba el sepulcro. Teodomiro no tardó en acudir hasta el lugar, hoy Santiago de Compostela. Y una vez allí encontró una losa de mármol, unos huesos humanos, un antiguo cementerio romano, como han demostrado excavaciones arqueológicas, y llegó a la conclusión, por revelación, de que los restos de aquel cuerpo pertenecían al apóstol, nada menos. La mayoría de estos hechos referidos de generación en generación pertenecen al ámbito de la leyenda y el mito, lo que de ningún modo quiere decir que carezcan de fundamento, sino todo lo contrario. El hallazgo tuvo el apoyo del rey Alfonso II el Casto, que ordenó levantar una ermita, vio en aquel descubrimiento la oportunidad de ganar fuerza, poder y prestigio. En un intento de romper la hegemonía de la Iglesia de Toledo, pactó con el rey franco Carlomagno que éste presionaría al papado para certificar la autenticidad del descubrimiento a cambio de una reliquia. Muy pronto la noticia se extendió por toda Europa, y con el paso del tiempo la afluencia de cristianos al sepulcro se convirtió en algo habitual.
A partir de aquel entonces al parecer comenzaron a darse toda una serie de apariciones marianas, curaciones milagrosas y demás fenómenos inexplicados que hicieron que gentes de todos los lugares venerasen la figura del apóstol y pidieran valor para sus batallas contra los avances del Al-Ándalus. Tras el saqueo de Compostela por parte del califa Almansor en 997, la fama del sepulcro apostólico se multiplicó y alcanzó notoriedad europea. Las apariciones marianas eran máquinas del tiempo, que nos dejaban reliquias y cuerpos. En la historia de las religiones hay un tema que suele despertar la curiosidad de casi todos. Los ángeles caídos, más conocidos como demonios, aunque técnicamente no sería correcta esta denominación. ¿De dónde surgen? ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles son los más importantes? Estas y otras preguntas son las que intentaremos responder. ¿Qué es un ángel caído? Los ángeles caídos son en realidad, de los primeros ángeles que Dios creó pero que se alejaron de él y comenzaron a cuestionarlo, lo que motivó que fuesen desterrados del cielo y, muchos de ellos, enviados al infierno. A estos se les conoce como caídos de Dios o ángeles caídos. ¿Cuál es la fuente que habla de los ángeles caídos? La fuente principal para conocer a los ángeles caídos es el libro de Enoc, una antigua obra religiosa judía, atribuida por tradición a Enoc, el bisabuelo de Noé, que contiene material único sobre el origen de los demonios y de los gigantes, la explicación sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, e incluso una explicación de por qué el gran diluvio fue moralmente necesario. Estudios han estimado que las secciones más antiguas del libro de Enoc, principalmente el libro de los vigilantes, datan de alrededor del año 300 a.C. Y la última parte, el libro de las parábolas, del siglo I. Contrario a lo que se cree, el libro de Enoc no es parte del canon bíblico utilizado ni por el judaísmo ni por el catolicismo en general, sino solo por las iglesias cristianas ortodoxas de Etiopía y Eritrea. Sin embargo, la mayoría de las denominaciones o tradiciones cristianas sí aceptan que este libro tiene algún interés histórico o teológico. Fue encontrado en los rollos del Mar Muerto y está escrito principalmente en ge'ez, lengua de Etiopía, y de ahí que sea aceptado en ese país, aunque también contiene fragmentos en arameo, griego y latín. El origen de los ángeles caídos. Al principio, los ángeles caídos pertenecían al grupo celestial que salvaguardaba los inicios de la humanidad. Fueron creados específicamente por Dios para velar por el hombre, y se les otorgó de entendimiento y libertad. Estas características llevaron a que muchos de estos ángeles comenzasen a cuestionar a su creador, alejándose de él y cometiendo diferentes pecados que llevó a que Dios los expulsara del cielo, desterrándoles al infierno. La mayoría de los ángeles cayeron por lujuria, aunque también por vanidad como motivos principales. ¿Por qué cayeron estos ángeles? Aquí existen dos vertientes según la fuente. Por un lado, encontramos los bíblicos como Lucifer, pero por otro encontramos el libro de Enoc, en donde vemos que cayeron 200 ángeles en total, con Semyatza como líder principal, aunque no el único, ya que eran 20 líderes en total. A estos se les conoce como los vigilantes. Estos serían los viajeros del tiempo del futuro que llegaron al pasado y son distintos a los que nos cuenta la Biblia. También llamados Grigori, fueron enviados por Dios a la tierra para velar por la humanidad. Estos se enamoraron de las hijas de los hombres, y, tras hacer un pacto entre ellos, se casaron y engendraron hijos con ellas, sabiendo cuál sería su destino. Sus hijos fueron los Nepilim mencionados en la Biblia, semidioses gigantes, hijos de ángeles y humanas. Pero no solo ha sido por lujuria, incluso en el caso de los Grigorio vigilantes, muchos cayeron por enseñar a los hombres el arte de la guerra y la creación de armas, entre otra serie de conocimientos que creó el desequilibrio entre los primeros hombres. Para ello se debe tener en cuenta que cada Grigori está asociado a un tipo de sabiduría diferente. Algo corriente en los humanos del futuro con distintas carreras, ya sea la de un médico, a la de un ingeniero, etc. Estos Grigori del futuro pudieron formar parte en una especie de pacto satánico con los ángeles caídos de los que nos habla la Biblia. Semyatza, su nombre quiere decir el ve el nombre, era el líder de los vigilantes, Grigori, y quien instó a los otros 199 ángeles caídos a tomar esposas humanas para engendrar hijos. Además del líder de los 200 ángeles caídos, fue el más importante de los 20 líderes, y a quien todos le habrían jurado lealtad. Los vigilantes, convencidos por él, bajaron a la tierra a unirse con los humanos, y él fue quien convenció a los ángeles de enseñarles las cualidades que cada uno poseía. Yekun es uno de los ángeles caídos más importantes. Al ser el primer seguidor de Lucifer, él fue el responsable de confundir a los demás ángeles que posteriormente cometerían pecados, y que en la tierra fue el responsable de enseñar a los hombres la lectura, la escritura y el lenguaje de signos.
Quezabel. Es el segundo seguidor de Lucifer y que cayó junto a este, siendo el primero en animar a los demás ángeles a mantener relaciones con los humanos. Azazel. Su nombre proviene de Asas, fuerza de Dios según su traducción, aunque para muchos el sentido que se le da en Enoch es el de impudente, es decir mostrar fuerza hacia, lo que resultaría en arrogante para Dios. Fue quien enseñó a los hombres el arte de la guerra, la creación de espadas, cuchillos, escudos y abrigos, y enseñó a las mujeres el arte del engaño adornando el cuerpo, tiñéndose el cabello y pintándose la cara. Además, reveló a los humanos secretos de brujería y corrompió sus modales, llevándolos a la maldad y a la impureza. No se debe confundir con Azrael, el ángel de la muerte en algunas religiones, judaísmo e islam. Shamsiel. Su nombre significa sol de Dios, nombre apropiado ya que dice el libro de Enoch que él fue quien enseñó a los hombres los signos del sol. Fue el 16º vigilante de los 20 líderes de los 200 ángeles caídos. Dios le asignó la custodia del jardín del Edén a este ángel, una vez que Adán y Eva fueron expulsados de allí. Para algunas fuentes, Shamsiel es uno de los líderes de los 200 ángeles caídos, en tanto que otras aún lo consideran un gobernante del cuarto cielo. Gadriel o Araquiel. Su nombre significa literalmente muro de Dios. Era uno de los jefes de los vigilantes y uno de los más importantes ángeles caídos, el segundo seguidor de Semyatsa y uno de los responsables de incitar a los otros ángeles a mantener relaciones con los humanos. En el libro de las parábolas del libro de Enoch, se dice que él fue el responsable de engañar a Eva en el jardín del Edén, además, fue quien enseñó a los hombres la geomancia. Tamil, Kasyade. También llamado Kasyade, su nombre significa poder oculto y es el quinto vigilante de los ángeles caídos. Remiel o Ramil, Ramel. Su nombre significa trueno de Dios y en el libro de Enoch se le menciona como el encargado de los resucitados, al ser el responsable de guiar a los muertos a llegar a Dios durante su ascenso. Fue uno de los 20 líderes de los ángeles caídos, condenado por su lujuria. Askel. Uno de los guardianes del cielo y a quien se le atribuye ser el descendiente de la maldad, según varias religiones. Otros ángeles caídos importantes. Agniel. Este ángel caído fue quien enseñó a los hombres el uso de las raíces y hierbas. Akiberel. Fue el ángel caído responsable de enseñar a los hombres los símbolos de la Cábala, texto religioso que analiza los orígenes del mundo. Arasiel. Su nombre significa luz de Dios y enseñó magia y brujería a la humanidad. Daniel o Daniel. Su nombre significa Dios ha juzgado, es el séptimo de los 20 líderes de los vigilantes y el responsable de enseñar a los humanos la simbología solar. Baraquiel o Baraquel. Su nombre significa relámpago de Dios. Es el noveno vigilante y fue el responsable de enseñar astrología a la humanidad. Asael. Su nombre significa hecho por Dios y fue el 10º líder de los ángeles caídos. Armaros, Amaros. Su significado es maldito, es el 11º vigilante y quien enseñó a la humanidad a hacer y resolver encantamientos. Batariel. Su nombre significa Valle de Dios y es el 12º vigilante de los Grigori. Besaliel, Basasael. Su nombre significa sombra de Dios y es el 13º líder de los ángeles caídos. Ananiel. Su nombre significa lluvia de Dios y fue el 14º líder de los ángeles caídos. Saquiel. Su nombre significa pureza de Dios y fue el 15º líder de los ángeles caídos. Satariel. Su nombre significa amanecer de Dios y fue el 17º líder de los ángeles caídos y antes de ser desterrado, representaba el encubrimiento de Dios, que ocultaba el rostro de la misericordia. Turiel. Su nombre significa roca de Dios y es el 18º líder de los ángeles caídos. Yomiel. Su nombre significa día de Dios y fue el 19º líder de los ángeles caídos mencionado en el libro de Enoch. Chasaquiel, Ezequiel o Cambriel. Su nombre significa nube de Dios y enseñó a los hombres meteorología. Cocabel, Cocabiel, Cacabel, Cabaiel, Cochap. Su nombre significa estrella de Dios y enseñó a los hombres la astronomía y el nombre de las constelaciones. Penemue, Penemuel. Fue quien enseñó a los hombres la mentira. Sariel, Suriel. Su nombre significa príncipe de Dios, y fue quien enseñó a la humanidad sobre los cursos de la luna y el calendario lunar. Urakabaramel. Fue uno de los ángeles caídos más importante, líder de los vigilantes y seguidor de Semyatsa. No hay que descartar que estos hombres del futuro también estuvieran en el jardín del Edén como vigilantes. Semyatsa es un ángel caído, jefe de los 200 ángeles caídos según el epigráfico libro de Enoch y pertenecientes a los Grigori. Los ángeles, vigilantes. Se dice que está colgado entre la tierra y el cielo con sus ovnis, y forma la constelación de Orión.
Aunque también existen otros escritos donde dice que este ángel fue quien indujo a los demás ángeles a poseer las mujeres humanas para engendrar hijos. Y también lo indujo a mostrarle cosas que el hombre debía aprender por sí solo. Todos los ángeles caídos aquí citados son responsables de causar el desequilibrio de la humanidad y darle conocimientos al hombre que no eran permitidos. Puesto que muchos de ellos le enseñaron al hombre cosas que el hombre debía aprender por sí solo. Y algunos conocimientos que el hombre nunca debía aprender. Además de que son acusados de procrear junto a las mujeres que había creado el Dios verdadero, y dar como resultado a los gigantes Nefilim. Una raza de semidioses que no estaba creada bajo la gracia de Dios. Los hijos de Dios en Génesis y los vigilantes en la literatura de Enoch son completamente divinos, como también lo eran los Apkayus antediluvianos en la tradición mesopotamia. Los 4 postdiluvianos Apkayus eran de humana descendencia, lo que significa que los Apkayus podían emparejarse con los humanos, al igual que los vigilantes. El último de este grupo de Apkayus, Lunana, era solamente 2/3 Apkayu Kilmer 1987. 39-40. Esto encaja completamente con estatus de Gilgamesh en el mundo postdiluviano, dado que también era 2/3 divino, y 1/3 humano y 48. Gilgamesh estaba remotamente relacionado con los Apkayus antediluvianos, dado que trajo de vuelta un mensaje de la época antediluviana, I8. En términos judíos, era como un Nepilim, como lo describe el libro de los gigantes. Hay nueva evidencia cuneiforme que apoya la idea que Gilgamesh era considerado como de gigantesca estatura, su altura era de 11 codos, George 2007, 241-34. Estatuillas de Apkayus eran enterradas en cajas como depósitos en los cimientos de los edificios mesopotamios en orden a evitar el mal en la casa. El término masaré, vigilantes, es usado para esos conjuntos de estatuillas en los encantamientos acadios según los textos rituales. Esta denominación encaja con el término arameo irin los despiertos, tanto para los ángeles buenos como para los vigilantes. Diseminación del conocimiento antediluviano. La antigua tradición intelectual mesopotamia le otorga a todas las ciencias sacerdotales un origen divino en la era antediluviana. El período anterior al diluvio era el de la revelación en la mitología mesopotamia, cuando fue establecido el fundamento del conocimiento posterior. Los sabios antediluvianos eran héroes culturales, que trajeron el arte de la civilización a la tierra. Durante el tiempo que siguió a este periodo, nada nuevo es inventado, la revelación original es solamente transmitida y desarrollada. Van Beek 1988. 201. Juanes y otros sabios enseñaron todos los fundamentos de la civilización a los antediluvianos humanos, como narra Averroso. Un importante tema reflejado en las antiguas fuentes respecto al conocimiento antediluviano fue su supervivencia durante el diluvio y su transmisión después de este. Si solamente escapó una familia del diluvio, como es el caso en muchos relatos mesopotamios y judíos, el sobreviviente del diluvio y su progenie deben ser vistos como transmisores del conocimiento antediluviano en el tiempo posterior al diluvio. Aparentemente, algunas fuentes ven al sobreviviente del diluvio como descendiente del linaje de los divinos Apkayus, sin ser explícitamente igualado con ellos. Uno de los nombres del sobreviviente del diluvio en la literatura mesopotamia era Atrahasis, que significa excelentemente sabio, que es también un epíteto del sabio Arapa en el mito acadio. Israel 2001, 9, en la épica de Gilgamesh 11-197 se puede apreciar que Utanapishtim fue admitido en la compañía de los dioses una vez que hubo oído su conocimiento secreto, y en este contexto también lleva el epíteto Atrahasis. George 2003. 716, la épica de Gilgamesh, con su programática primera línea aquel que lo vio todo lo oculto vio, presenta al héroe como transmisor de la sabiduría antediluviana a sus contemporáneos, un viajero del tiempo sin duda. Había otros medios de preservación del conocimiento antediluviano. Una manera era concebir a los Apkayus como criaturas anfibias con apariencia de pez, capaces de sobrevivir en las profundidades del agua, y emerger de esta después de la inundación. Otra manera de preservar el conocimiento era inscribir la sabiduría anterior al diluvio en diferentes tablillas o piedras, y sea enterrarlas o instalar estos portadores de conocimiento en lugares altos para escapar a la perdición. En la tradición mesopotamia una fuente de información divina semejante eran las tablas de los destinos, que corresponden a las tablas celestiales y al Pargodén 3 Enoch, donde estaban escritos los secretos divinos. Hace 5000 años, un rey llamado Gilgamesh gobernó la ciudad mesopotámica de Uruk. Pronto se convirtió en héroe y dios, y sus gestas lo hicieron protagonista de la primera epopeya de la historia, centrada en su desesperada búsqueda de la inmortalidad.
En ella aparece, por primera vez, el tema del diluvio universal. Gilgamesh, el inmortal viajero del tiempo. Hacia 1970 el enorme Lucho Olivera, Corrientes, 1942, Buenos Aires, 2005, debutaba como autor integral en Editorial Columba presentando un unitario titulado Yo, Gilgamesh el Inmortal, en la célebre antología D'Artagnan. A partir de entonces, por expreso pedido de los lectores, el personaje protagonizó una exitosa serie regular sci-fi que se publicó hasta 1998, dividiéndose en 4 dispares etapas editoriales. Colaboraron alternativamente en los guiones Sergio Mulco, bajo el seudónimo de Leo Gioser, Robin Ward, Ricardo Ferrar y Alfredo Grassi, siempre con el artista correntino al frente de la faz gráfica. 2 décadas después, el sello A4, Do Editores inició la reedición de esta gran obra, llevando hasta ahora 7 libros publicados. El tomo que nos ocupa vio la luz en marzo pasado y constituye la tercera entrega del período escrito por Ricardo Ferrari, Bedia, 1957, que inicia con el retorno del antiguo monarca sumerio a nuestro planeta, milenios después del holocausto nuclear que casi acaba con la humanidad sobre finales del siglo XX, para formar parte de un asentamiento neolítico. Vuelve a presentar un total de 80 páginas B/N en formato 24x17 cms, con los episodios 15 al 21 del recorrido. La portada ofrece un correcto diseño, aunque el coloreado aplicado a la imagen central deja bastante que desear. Complementa la publicación una breve nota introductoria a cargo del asesor editorial Ariel Avilés. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.